Bueno, sean todos bienvenidos esta noche. Esperemos que dure la batería de esto hasta el final. Y hoy día, bueno, un día lluvioso y también un día en el que vamos a estar estudiando una de las doctrinas que yo creo que más problemas tienen o a veces difícil de entender para algunos y también para otros negarla es más fácil, no querer entenderla. Entonces, como saben, ya estamos siguiendo en esta serie de estudios acerca de las doctrinas y hoy día vamos a hablar acerca de la Trinidad. La Trinidad. Entonces, cuando el Señor se aparece a Moisés, ¿se acuerdan ustedes ahí en la zarza? El Señor le dice a Moisés que se... Ah, estaban ahí, no los veía, estaba la luz apagada. Eh, que se quite los zapatos, porque está en Tierra Santa, en lugar santo. Bueno, una de las cosas que nosotros vemos en las Escrituras, hay ciertos tópicos o temas que son bastante importantes para nosotros como creyentes. Y a veces la gente los toma demasiado a la ligera. Y uno de estos es la Trinidad. El no entender el concepto y vamos a ver eso hoy, vamos a iniciar, este es el primer estudio, la próxima semana vamos a ir retomando también este tema. A veces, si no entendemos esto como creyentes, ya podemos ser imbuidos por sectas, por grupos sectarios, ¿ya? Porque siempre se va a partir de una base de que, bueno, es que eso no es razonable, no lo enseñaron, lo creó, lo hizo, lo inventó la iglesia, una serie de cosas. Pero vamos a ver que la Biblia en sí nos deja bastante evidencia y Dios se encargó acerca de eso. Entonces hoy día vamos a empezar con este tema acerca de la Trinidad y les voy a pedir que oremos un momento, porque igual siempre es complejo, ¿ya? Y para que el Señor nos vaya dando sabiduría, discernimiento, entendimiento y comprensión. Mucho de lo que yo voy a decir, algunas cosas, vamos a pasar rápido, pero obviamente no tenemos la proyección por la situación ahí que tuvimos hoy día de ubicarnos en este lugar, que no es el lugar donde normalmente nos ubicamos. Entonces, lo que se va a hacer, dos posibilidades. Una es enviar las notas a los grupos de WhatsApp. Entonces así usted, si se le pasa algo, entonces puede tener las notas ahí, sobre todo los versículos. Van a haber muchos versículos que yo voy a mencionar, no los vamos a leer todos, y otros que no los voy a mencionar, pero los van a tener ustedes ahí, ¿ya? Y ciertas cositas que vamos a ir, definiciones y cosas que vamos a ir viendo con respecto a esto. Ahora, dicho esto, oremos. Señor, te queremos pedir en esta noche que nos enseñes, que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestra mente, que hablamos, Señor, nuestro corazón y entender lo que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda guiarnos a través de este estudio, Señor, y que podamos conocer un poquito más acerca de tu naturaleza. Así que oramos, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, Padre. En nombre de Jesús, amén. Quiero comenzar leyendo en el libro de Timoteo. Si tienen una Biblia, ¿ya? Mi Biblia les podemos ofrecer hoy día porque quedaron todas guardadas en el lugar que se anegó. No, mentira, no se anegó nada. Está ocupado ahora. En el capítulo 3, el apóstol Pablo escribe en el verso 16, hablando acerca del misterio de la piedad, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y luego dice, Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3, 16, justificado en el Espíritu.
Entonces, Pablo dice, lo que nosotros conocemos de Dios es un gran misterio, la revelación de Dios es un gran misterio. Ahora, generalmente las personas van a tratar de razonar y decir, bueno, a Dios lo quiero entender con la razón, o quiero que me dé pruebas tangibles, claras, ya, del aquí, del allá, acerca de la existencia de Dios. Y nosotros hablamos acerca de eso hace un par de semanas atrás. Pero la mayor evidencia y la mayor revelación que nosotros tenemos, pues Dios se ha revelado, sí se ha revelado, pero en su naturaleza la tenemos en la Biblia. Es aquí en donde nosotros vamos a enfocarnos, en la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de esta doctrina de la Trinidad, estamos hablando de una doctrina que es exclusiva, única del cristianismo. Es única del cristianismo. Hay otras religiones como los judíos o el Islam, ellos creen en un solo Dios. Por eso para ellos era chocante cuando Jesús decía, yo y el Padre uno somos. Por la razón, porque ellos no entendían el concepto, no entendían de que había un Dios, no tres dioses. ¿Ya? Hay que hacer una diferencia y vamos a ver eso. Y que Él viniera y decir, no, yo y el Padre uno somos. Estás haciendo tú, te estás haciendo igual a Dios, dice. Tú estás siendo Dios. Y esa fue una de las razones por la que, obviamente, los judíos llevaron a Jesús a la muerte. El Islam también tiene esa creencia de un solo Dios y lamentablemente no reciben a Jesús, y esa es una de las cosas fundamentales en la doctrina de la Trinidad. Si no entendemos que Cristo es Dios, entonces tenemos un serio problema con nuestra salvación. Si no entendemos que el Espíritu Santo es Dios, tenemos un serio problema en nuestra vida con la vivificación que viene por obra del Espíritu Santo, si no es Dios. Entonces, es esencial. Y cuando lleguemos al final de este estudio va a darnos cuenta de lo importante que es esta doctrina. Ahora, en ninguna otra religión va a tener una doctrina como esta. Hay doctrinas que adoran a varios dioses, ¿ya? Sectas, ¿ya? Donde hablan de dioses y el hombre puede llegar a ser dioses, como los mormones, etc. Y pueden haber, a lo mejor algunos dicen similitudes, pero no existe ninguna como esta. No hay. Y ese es el gran problema a veces de los cristianos. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es que demuéstrame tú, bueno, vamos a demostrarlo por medio de las Escrituras. Y tratamos a veces de buscar y de analogías que puedan ayudarnos a entender. No existe. No se cansen buscar analogías porque nunca van a dar el ancho. Porque estamos hablando de un Dios, un centro de conciencia, 3 personas. Eso usted no lo ha visto. Por más que diga yo soy uno solo, no soy 3. Yo soy uno solo. Claro, tengo 3 partes, pero no es igual. No es igual. Entonces, la doctrina de la Trinidad es vital para la fe cristiana. Ahora, si a usted viene alguien y le pregunta, o usted ha escuchado, a lo mejor ha hablado con los testigos de Jehová o con alguna otra secta, y le dicen, bueno, el problema con ustedes es que la palabra Trinidad no está en la Biblia, ¿verdad? Y de hecho la palabra Trinidad no está en la Biblia. Es un término del segundo siglo. Uno de los padres de la iglesia, por llamarlos así, Tertuliano, fue el que introdujo este término, del latín, trin, para poder entender la naturaleza de Dios en una totalidad, en 3 personas. Entonces, el problema es que a veces, es como dicen, le dice jaque mate, porque esa palabra no está en la Biblia, pero teología tampoco está en la Biblia. Y la Biblia está llena de teología, porque ¿qué es la teología? ¿Qué define la palabra teología? La doctrina de Dios, la enseñanza de Dios. Bueno, ¿de dónde nosotros tomamos la enseñanza de Dios? De la Biblia. Por ejemplo, podríamos usar, bueno, la palabra Dios no aparece en el libro de Esther.
Entonces, como no aparece en el libro de Esther, entonces desechemos el libro de Esther. Y no es así. Entonces sí entendemos y obviamente no vamos a entrar en ese debate ahí de buscar, ¿ya? La palabra Trinidad, no la va a encontrar. Pero el punto aquí para cada uno de nosotros es entender que la doctrina de la Trinidad debe estar insertada o debe estar explicada o en cierta forma desarrollada, no completamente, en la Biblia. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir, a lo que la Biblia a usted y a mí nos enseña, porque la palabra de Dios es inspirada. Por eso cuando alguien no cree en la Trinidad está en contra de la Biblia, porque la Biblia es inspirada por Dios y en la Biblia usted va a encontrar esta enseñanza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, se ajusta este principio o esta enseñanza a lo que la Biblia enseña acerca de la naturaleza de Dios. ¿Cómo nosotros podemos saber si eso es así? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Investigar. ¿Ya? Investigar. Y este es el verdadero punto. La Biblia enseña la doctrina de la Trinidad sin utilizar el término. Sin utilizar el término que normalmente nosotros usamos, la doctrina de la Trinidad. Y esto es lo que vamos a ver aquí. Entonces, cualquier doctrina, y eso es algo yo creo que yo lo he comentado ya en otras oportunidades, usted debe decir, bueno, ¿de dónde yo voy a sacar mi doctrina? ¿De dónde debe derivar la doctrina? Bueno, de la Biblia. No puede venir de otro lado. No puede venir de un libro de este, de aquel, de este otro. No, tiene que venir de la Biblia. O sea, por más que usted en su razonamiento trate, yo trate, bueno, voy a buscarle un razonamiento a esto, ¿ya? Un razonamiento humano, acuérdense, nuestro razonamiento humano, por muy intelectuales que podamos ser, es un razonamiento caído. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, ver qué dice la Biblia. Y de ahí es donde yo debo venir, siempre, a la palabra de Dios. La Biblia es la que debe a usted y a mí proveerlo la información suficiente para encontrar esa doctrina. La Biblia es la fuente autorizada. La Biblia por sí sola es la que debe responder a esta pregunta. Si existe o no existe esta doctrina de la Trinidad. No la tradición de los padres de la iglesia o otra serie de cosas, no, la Biblia. Y como creyentes necesitamos tener ese enfoque, guiarnos por lo que la Biblia dice. Entonces yo tengo una definición aquí de Trinidad. Si hubiéramos tenido un proyector, esa hubiera salido ahí, pero no se preocupen, va a aparecer, ya ustedes la van a tener. ¿Y cuál es la definición? Más o menos voy a tratar de que sea algo sencillo, ¿ya? Y vamos a ir desarrollando esto en estas 2 semanas. La Biblia enseña que hay un solo Dios eterno, que existe un solo Dios. ¿Ya? Un solo Dios. Él es el creador y sustentador del universo. Sin embargo, dentro de la naturaleza de este único Dios hay 3 personas. No usamos la palabra manifestaciones porque ese es modalismo, eso es una herejía. Tiene que usar la palabra persona. Esa también se introduce en el siglo II por Tertuliano. ¿Ya? Ahora, 3 personas o 3 centros de conciencia, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres, ¿ya? Estas 3 personas son coiguales y coeternas. Pero a la vez son distinguibles, se pueden distinguir. Distintas entre sí. Vamos a ver que cumplen diferentes funciones, ¿ya? Diferentes funciones. Estas 3 personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son el único Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la verdad acerca de Dios es la verdad acerca del Padre, es la verdad acerca del Hijo y es la verdad acerca del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que usted y yo tenemos que ver en la Biblia. Bueno, esta es la verdad acerca del Padre. Bueno, ¿es lo mismo acerca del Espíritu Santo?
porque hay algunos que usted va a escuchar, ¿ya? Y yo no voy a hablar de cada una de las personas de la Trinidad, porque eso lo vamos a ver en otro estudio, ¿ya? Cada una de ellas, con sus atributos y su divinidad y todo lo demás. Pero lo que nosotros tenemos que ver es si el Espíritu Santo tiene atributos como el Padre. Y eso es algo que nosotros vemos por medio de las Escrituras aquí. Por tanto, Dios es uno en esencia, pero tres en personas. Y eso ahí es donde nuestra mente abre los ojos y se nos cae. No lo podemos entender por completo. Y a la vez estos tres existen, ¿ya? En una naturaleza y en una esencia. Son lo mismo. Desde la eternidad. Desde la eternidad. Entonces, en el libro de Juan, en el capítulo 4, en el verso 24, nos muestra un poco acerca de la naturaleza de Dios. Y hay dos cosas importantes acerca de la naturaleza de Dios. Una de ellas es que Dios es, en Juan 4, 24, ¿se acuerdan? Espíritu, correcto. Ya dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué quiere decir que Dios es espíritu? Quiere decir que Dios no puede ser limitado en un cuerpo físico, ni en dimensiones de espacio, tiempo, etc. Él es invisible, Él es eterno. Tú no lo puedes decir, ¿ya? Todas las referencias que tenemos a veces en el Antiguo Testamento a características humanas se llaman antropomorfismo. Se le dan el carácter para que nosotros podamos entender, ¿ya? Dice que la tierra es estrado de los pies del Señor. No piensen que tiene un tremendo pie, inmenso, gigante. Pero está tratando de darnos a entender algo. Dios inclina su oído, ¿ya? Pero también a veces dice que estamos bajo sus alas. No quiere decir que sea un pájaro, sino ideas para que nosotros podamos entender. Pero Dios no es limitado, no está en un cuerpo físico, salvo la segunda persona de la Trinidad que se encarnó. Pero Dios en esencia no. Pero lo segundo de esto, de la naturaleza de Dios, no solo que es espíritu, sino que también es personal. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios quiere relacionarse. Relacionarse. Juan capítulo 17, verso 1 al 3. Entonces, ¿qué dice ahí? Señor, que te conozcan. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Relación, conocer. A veces la gente está adorando a un Dios que no conoce. Y a veces porque no lo conoce lo están haciendo de la forma incorrecta. Y aquí no solamente sinceridad. Y aquí tampoco el punto tiene que ver con, bueno, mientras tenga fe. No, ¿fe en quién? ¿En qué Dios? ¿Ya? Porque los que se inmolan tienen fe en un Dios. Los que matan gente ya inmolándose tienen fe en un Dios. Si el punto no es tener fe, el punto es tener la fe en quién la tiene. Ese es el punto. Entonces, la doctrina de la Trinidad cae dentro del estudio de la naturaleza de Dios. Y dentro de este estudio de la naturaleza de Dios hay dos aspectos, ¿ya?, que son importantes. Unidad y Trinidad. Porque está dentro de la naturaleza de Dios. Y esto es de lo que vamos a tratar de ir mirando. Vamos a empezar primero con el misterio, pero no piensen en el misterio como, no, de la unidad y la Trinidad. Sino vamos a ver que el misterio tiene que ver con algo que estaba escondido y que ahora ha sido revelado. ¿Ya? Y eso usted en la Biblia lo ve en muchas partes aquí. Algo que estaba oculto para nosotros, algo que sigue oculto para muchos todavía, porque hay ciertas cosas que solamente se van a poder asimilar por revelación y conocer por revelación, ¿ya? Por revelación, no nueva revelación, sino la revelación de la Biblia, esa
real en la vida de una persona. Y esto tiene que ver con ciertos misterios. ¿Ya? Hay varios en la Biblia, por mencionar nada más. ¿Ya? Por ejemplo, el misterio de la dureza del corazón de Israel, en Romanos 11:25. ¿Ya? El misterio del Evangelio, entre la unión entre los judíos y los gentiles como un solo, la iglesia en Efesios, en el capítulo 3. El misterio acerca de la muerte y la resurrección. Aquí os digo un misterio. Ya en el capítulo 15 de 1 Corintios. Entonces, si usted va, se da cuenta que hay muchos misterios. Y nosotros empezamos leyendo que esto es un misterio. Grande es el misterio, dice ahí en Timoteo. Misterio de la piedad. ¿Ya? Dios hecho carne. Este es el misterio. Ahora, en 2 de Corintios, si quiere van ahí, 2 de Corintios 3, para que vamos viendo aquí la bendición que Pablo usa, ya está aquí describiendo un poco esta idea de la Trinidad. 2 de Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, ahí van dos, ¿verdad? Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Este es el misterio, el poder ver, ¿ya?, al Señor Jesucristo, al Señor, al Curios, a Dios el Padre y al Espíritu, entendiendo que estos son el único Dios. El único Dios aquí. En Colosenses, en el capítulo 2, verso 1 al 3, el apóstol Pablo ahí habla acerca de la revelación en Cristo, que comprendieran ese misterio, dice, de la deidad revelada, dice, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien está escondida todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento aquí. Y el conocimiento. Entonces, cuando vemos en las Escrituras, ¿ya?, una y otra vez, en 1 Corintios, por ejemplo, el capítulo 2, versos 6 al 10, ¿ya? Como dije, si alcanzan a notar bien. Ahora, cuando yo hacía clases, en mi tiempo, cuando hacía clases, yo siempre decía a los estudiantes los números primeros y después las letras. ¿Por qué? Porque los números se van así, se enredan. ¿Ya? Entonces, números primeros. ¡Pum! Porque a veces se enredan. ¿Qué dijo? ¿14, 20, 21? Sé el libro, pero no sé el... Entonces, una técnica, eso es sin costo alguno. Entonces, la unidad de la Trinidad es la revelación que Dios hace de sí mismo al hombre. O sea, Dios se ha revelado así. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Está ahí en esa cita de Corintios, que la pueden leer ustedes. Dios nos la reveló, dice, Dios se ha revelado a sí mismo. ¿Quién es el que se conoce mejor? Dice, yo me conozco, sí, en parte. Bueno, en el caso de Dios, ¿quién se conoce mejor? Dios mismo. ¿Quién se va a revelar mejor? Él. Y Él nos da toda la información necesaria para poder conocerlo ahí. Entonces Dios mismo se revela y se muestra a usted y a mí. Entonces, otra cosa que es interesante, ¿se acuerdan cuando hablamos de la existencia de Dios? En ninguna parte de la Biblia aparece ya tratando de defender la existencia de Dios, tratando de demostrar la existencia de Dios, sino que el primer versículo de la Biblia introduce sencillamente a Dios. En el principio creó Dios, punto. Bueno, lo mismo con la Trinidad aquí. Simplemente la afirma, y esto es lo que vamos a ir mirando como un hecho, como algo real, que tiene que ver con su existencia. Que tiene que ver con su existencia. Entonces, el problema ¿dónde radica aquí? En la razón, en el intelecto. Quiero entenderlo como matemática, como 2 más 2 son 6. Matemática. ¿Ya? ¿Está bien? No está bien, me equivoqué.
¿Ya? Pero a veces queremos entenderlo, sí, aquí, derecha, izquierda, listo, 3, 4. Pero no es así. Entender como la ciencia, la ingeniería, no. Recuerden, nosotros tenemos un principio, ¿eso qué quiere decir? Que somos finitos. Dios es infinito. Ahora, acuérdense, Dios se ha dado a conocer. Es un Dios incomprensible en toda su magnitud, pero es un Dios conocible en lo que de Él se ha revelado. Lo que yo necesito conocer, Él lo ha revelado. No lo voy a entender todo, pero voy a entender lo suficiente, ¿ya?, para tener una fe sólida que está fundada en la palabra de Dios. Si no tenemos claro que la palabra de Dios es la verdad revelada para usted y para mí, entonces vamos a tener problemas. Entonces, Dios se ha mostrado, todo no. Vea lo que dice en Deuteronomio 29, 29. No me voy a extender mucho, tengo el reloj aquí por aquello. No piensen que está ahí, que habla y no. Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. O sea, hay cosas que son secretas, más las reveladas son para nosotros. La revelación. Acuérdense, hay 3 cosas que Dios ha hecho con la Escritura. Una, inspiración. No hay más inspiración, se cerró cuando se escribió el último amén en Apocalipsis. ¿Ya? ¿Qué quiere decir inspiración? Bueno, Dios reveló su palabra o Dios dio su palabra sin error, no contiene error ni va a conducir al error, es infalible. Ahí está toda la verdad. Pero también Dios nos ha revelado esa verdad por medio del Espíritu Santo. Y nos ilumina a todos para que podamos entender esa verdad. Entonces a algunos va a costar un poco más que a otros, sí, claro, eso sí. Pero todos tenemos la garantía, la seguridad de que podemos llegar a entender lo que Dios nos ha revelado por medio de las Escrituras aquí. Entonces el Señor dice, hay ciertas cosas con Israel, y ahí está hablando acerca de eso en ese contexto, que ellos van a ir cautivos, pero yo los voy a traer. Entonces hay cosas que son secretas, que yo sé, y lo revelado es para ustedes. El problema es que nosotros queremos lo que es secreto. Y gastamos tiempo. Y descuidamos lo que Dios nos ha revelado. Y desaprovechamos esa oportunidad. En Juan, capítulo 3 de Juan, verso 11 y 12, vea lo que dijo Jesús, dice aquí: de cierto te digo que de lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, vea lo que dice el Señor aquí: ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces hay ciertas cosas que tenemos que aprender y conocer, y Dios nos ha revelado eso. Hay ciertas cosas que no lo vamos a conocer por completo, pero lo suficiente para que nuestra fe esté fundada en el Señor aquí. Entonces, la doctrina de la Trinidad y el misterio de la unidad y la Trinidad no es algo que va en contra de la razón, ¿ya? No va en contra de la razón. Porque a veces nosotros pensamos que la razón debe ser la guía de nosotros, y no es así. Es la revelación divina la que debe ser nuestra guía. Porque la revelación divina que está en la palabra de Dios no contiene error. Mi razonamiento puede estar equivocado. Puede estar equivocado. Y como hemos dicho, está dañado por el pecado, por los prejuicios. ¿Ya? Entonces, la verdadera o el verdadero énfasis de nosotros debe estar en la revelación divina, en lo que Dios nos ha dejado aquí. Entonces, de ahí es donde partimos. Entonces, cuando la gente dice, bueno, la Trinidad no es una palabra que está en la Biblia, correcto, pero podemos ver la doctrina que está siendo desarrollada a través de la Biblia. Bueno, veamos la Biblia. A veces
un tiempo, ¿verdad? Pasaban los testigos de Jehová por la casa y me golpeaban la casa. Y a veces yo hablaba con ellos, a veces no los atendía porque estaba ocupado, pero a veces hablaba con ellos. De hecho, una vez los invité a venir y vinieron, vino una pareja, ya estuvimos hablando. Yo les dije, bueno, aquí ustedes tienen su Biblia, yo tengo esta, pero aquí en el teléfono, en la tablet, tengo la Biblia de ustedes, así que podemos usar la Biblia de ustedes. Y hablemos. Y hablamos y de la doctrina de la Trinidad, de la deidad de Jesús y todo lo demás. Bueno, la cosa es que por la Biblia, por la misma Biblia de ellos, que está, ustedes saben que ellos le han hecho algunas, según ellos, mejoras, ¿verdad? La cosa es que no vuelven, si usted les muestra por la Biblia. No los van a dejar volver, ni siquiera le van a tocar la puerta, van a pasar de largo, la marca, la casa, ¿ya? Entonces, el punto aquí es, para usted y para mí, es estar fundamentado en la palabra de Dios. Y a veces la gente va a decir, bueno, los que han tenido la oportunidad de hablar con esta gente, es que dice uno, no, en 1 Juan 5:7, ahí está el versículo clave de la Trinidad. Entonces usted dice, no, ese versículo no está en la Biblia, en los textos originales. Pero yo no necesito usar ese texto para demostrar esta verdad que está en la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Entonces, ahí es donde está. A veces nuestro razonamiento, nuestra lógica aquí. No, aceptemos la Biblia como la palabra de Dios, divinamente inspirada. Y de aquí saquemos la información que necesitamos. Entonces, la pregunta aquí que usted debe plantearse es, ¿se enseña la Trinidad en las Escrituras? Esa es la pregunta real. No si la palabra Trinidad aparece. Como dije, hay otras palabras que no aparecen, ¿ya? Pero la enseñanza está ahí. Y la enseña, claro que la enseña. Lo podemos encontrar. El asunto es que la Escritura no va a tratar de explicar la Trinidad. Simplemente la declara. Y si yo no entiendo qué es la Trinidad, y el concepto y lo que la Biblia enseña, me voy a confundir. Hay muchos hombres que han hablado acerca de la Trinidad, ya como Tomás de Aquino, Tertuliano, Agustín, ya. Todo eso está en las notas y ustedes lo van a ver después, donde hacen citas acerca de eso y de la Trinidad y del concepto que se tenía en la iglesia con respecto a este punto. Un concepto que va más allá de la razón humana, pero que no es contrario a la razón. No es contrario a la razón. ¿Ya? Es como si yo no entiendo, el hecho de que yo no entienda la ley de gravedad, a lo mejor hay algunos aquí científicos que la puedan entender, ¿ya? No quiere decir que no existe, porque yo no la entiendo. Es lo mismo. Aquí nosotros vamos a ir viendo. Entonces, analogías, usted ha escuchado, a veces lee comentarios, ¿ya? De la Biblia, espero, ya no comentarios de alguien más, y donde ponen estas analogías, ¿ya? Por ejemplo, te voy a mencionar nada más, pero quiero decirte algo, ninguna analogía de la Trinidad realmente es algo que uno puede usar. No debiéramos usarla. Usemos la Biblia. ¿Ya? Usemos la Biblia. No existe analogía de la Trinidad en la naturaleza. Por ejemplo, la gente habla. ¿Cuáles han escuchado ustedes? A ver, para que no se duerman. Yellow, amarillo. Ya, el agua. Ok, ajá. Sí. El huevo, ajá. ¿Qué más? ¿Alguna otra por ahí? El sol. Bueno. Sí. Ok, sí, todas son, uno dice interesante, pero no nos pueden realmente explicar aquí. No hay analogía con la que usted pueda comparar esta
doctrina aquí. No existe. ¿Por qué? Porque el Dios Trino, ¿ya? Aquí que tiene 3 centros de conciencia distintos, es algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Sí, yo aquí tenía, por ejemplo, bueno, el huevo, ¿verdad? La naranja, ¿la han escuchado esa? Ya, la naranja, la cáscara, la piel blanca, el interior, y etcétera, ¿ya? El cuerpo, el individuo, cuerpo, alma y espíritu, ¿ya? Entonces, volvemos a lo mismo. Bueno, si no la podemos, bueno, ¿dónde la podemos encontrar? Bueno, en la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, primero, debemos entender que Dios es uno. ¿Todos saben eso? Sabemos que Dios es uno y eso es importante. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque en el tiempo en que se escribe la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, todas las naciones que estaban alrededor de Israel, ¿qué eran? Eran idólatras, ¿ya? Tenían una cantidad ahí. El politeísmo era algo normal, muchos dioses. Por eso, ¿cuál debía ser el énfasis en ese tiempo? Decir que Dios es uno. Dios es uno. Entonces, cuando hablamos de la unidad de Dios, nos referimos a lo que los teólogos llaman la unicidad, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿Con qué se come? Bueno, quiere decir que numéricamente es uno aquí. Y que el carácter, ¿ya? Es único. Uno, unicidad. Es uno y que el carácter es único, no hay otro igual. Entonces por eso la gente trata de buscar. Entonces Dios es uno. Entonces, ¿contra qué va esto? Contra el politeísmo. Muchos dioses, el panteísmo. ¿Quiénes son panteístas, por ejemplo? Los hindúes, del hinduismo, donde habla de que todo es Dios. Uy, no pique. La hormiga Dios. ¿Ya? La hoja de Dios. No. El triteísmo, aquellos que creen en 3 dioses. El dualismo, el bien y el mal, el yin y el yang. ¿Ya? Un Dios del bien y un Dios del mal. Y el monismo. No es vacilón. ¿Ya? No es vacilón. El monismo. No es que algunos sean monos, no. Obviamente tiene que ver en la creencia de un solo Dios, sin Trinidad. Es el concepto. Y la filosofía, usted está y usted puede profundizar acerca de eso. Pero ¿qué enseña la Biblia? Y ahí es donde vamos. La Biblia enseña la unidad de Dios. Y se expone a lo largo de la Biblia. Voy a mencionar algunos versículos, no vamos a leerlos todos, ¿ya? Porque si no, no nos va a dar tiempo. Bueno, en el libro de Deuteronomio, ¿ya? En el capítulo 6 está el más famoso de estos. Capítulo 6, verso 4. ¿Se acuerdan cuál es? Oye Israel, uno es. Ahí está, cuando el Señor comienza y declara ahí. El famoso que le llaman Shema. Oye, la palabra Shema viene de la primera palabra de ese pasaje. Oír. Shema, oye. ¿Qué es lo que tienes que oír? Oye Israel. Pero ese pasaje es interesante y lo vamos a ver después. También. Para que lo marquen ahí. Y en Deuteronomio 4:35, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios. Y vea lo que dice ahí. Y no hay otro fuera de Él. No hay otro. Entonces, lo importante aquí es tener claro de que no hay otro Dios. Hay un solo Dios. Todos los demás son dioses, pero no por naturaleza, dice el libro de Gálatas. Son creados, son inventados. Y Satanás, usted me dice, pero la Biblia dice que Satanás, sí, está con minúscula, pero es creado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no es igual a Dios. No es igual a Dios. No ha existido siempre. Por ejemplo, una de las cosas que uno debe tener claro es que Satanás no está en todas partes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno de los atributos únicos de Dios que miramos la otra noche, ¿se acuerdan cuál es?
que Dios es omnipresente. Está en todas partes. ¿Ya? Satanás no. Satanás puede estar en un lugar. Y eso usted lo puede corroborar en el libro de Job. ¿Dónde andaba Satanás? ¿Cómo que dónde andaba si estoy aquí y allá? No. Andaba rodeando la tierra. No puede estar en todas partes. Dios sí. Entonces, hay un solo Dios. No hay otro Dios fuera de Él. No hay otro Dios. En Marcos 12:29 el Señor ratifica esta versión de Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Mientras Jesús decía eso, hasta ahí todo bien con Él. Es uno. Pero cuando Él dice, yo y el Padre uno somos, entonces ya, ¿cómo es la cosa? No es que hay un solo Dios y tú te dices que eres igual a Él, entonces tú me estás diciendo que hay dos. Por eso tú, siendo hombre, te haces igual a Dios, te vamos a matar. ¿Ya? Y eso es lo que ocurrió. En Isaías 43:10, voy a nombrar algunas citas nada más, no los vamos a leer. Isaías 44:6, ahí usted también puede ver que no hay Dios fuera de el Dios que nosotros conocemos, ¿ya? Revelado en las Escrituras. Ahora, en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, Pablo dice lo mismo, 1 Corintios 8:4, estos son versículos que yo te estoy mencionando que los testigos de Jehová, por ejemplo, van a usar. A ver, pero dice que hay un solo Dios. Pero la palabra uno es la palabra interesante y hay que analizarla dentro del lenguaje, dentro del idioma hebreo. Sobre todo el famoso Shema, y eso vamos a ver si nos alcanza el tiempo. 1 Corintios 8:4 y el versículo 6 habla también de que no hay Dios más que un Dios, dice. Ese es el concepto que los judíos tenían. ¿Ya? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, dice el apóstol Pablo, ¿ya? El Padre del cual procede todas las cosas. Pero después, si usted sigue leyendo, dice, pero no solo de Él procede todas las cosas, pero también de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, dice Pablo ahí mismo. Y nosotros por medio de Él. Pues Pablo decía, hay un Dios, sí. Y ahí le mete a Jesucristo. El chanfle, de una vez. ¡Pum! ¿Por qué? Porque obviamente él entendía quién era Jesucristo. En Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, refiriéndose a Cristo. ¿Ya? El primogénito de toda creación. Este pasaje igual te lo van a usar los testigos de Jehová. Vea, ahí primogénito dice que es el primero. No, la referencia y la palabra primogénito ahí en el griego es prototokos. ¿Y qué quiere decir esa palabra? Bueno, habla de, primero, en rango, supremacía y autoridad. No habla de primero en nacer, necesariamente. Por ejemplo, David es el primogénito de Dios, dice la Biblia. Ahora la pregunta, ¿David fue el primer hijo de Isaí? De Isaí, no, ¿verdad? ¿Cuál hijo era? El desechado, el octavo. ¿Ya? Entonces, está hablando aquí de rango. Y luego en 1 Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hebreos 1:6 y Apocalipsis 1:5 también hablan acerca de eso. Entonces, es un solo Dios. Ahora, bueno, la pregunta que uno debe hacerse, bueno, existe entonces, si hay un solo Dios, y usted me está diciendo que este Dios, ¿ya? Tiene tres personas, podemos ver por las Escrituras distinciones entre las personas, sí, las podemos ver. Y eso es lo que necesitamos nosotros investigar. Esa es tarea para la casa. No, mentira, les voy a dar. Vean lo que dice el primer libro de la Biblia. Y esto va desde Génesis a Apocalipsis. Génesis 1 y 2. ¿Qué dice ahí? En el principio, lo encontraron, creó Dios los cielos y la tierra. Y subrayen estas dos palabritas, Dios y creó. Porque después
No sé si hoy o de pronto la próxima semana vamos a retomar esas dos palabritas que son importantes, ¿ya? Porque una está en plural y la otra está en singular. Y eso es interesante. Dios. El Dios aquí, la palabra que se usa para Dios es Elohim. Ya en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Ya? Estaba, no dice que se volvió por aquello. No dice que no, estaba. O sea, todo lo que Dios necesitaba para comenzar a crear estaba ahí. Entonces esos que creen en la teoría de la brecha y todo eso, primero no es bíblico. No hay argumento para poder demostrar eso. Podemos poner era geológica y todo lo que quiera, pero la Biblia dice que la muerte entró, ¿cuándo? ¿Cuándo entró la muerte a la tierra? Cuando entró el pecado. ¿Y cuándo entró el pecado? Cuando pecó Adán y Eva, desde Génesis. Antes de eso no había muerte, por ende no había pecado. Por ende no puede existir una raza, y esto es como un paréntesis, ¿ya? Extinguida, muerta antes de eso. La Biblia no lo enseña eso. Pero dice que estaba, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía. La primera mención aquí al Espíritu de Dios, ya, en la Biblia. Y sobre la faz de las aguas. ¿Y qué dice el versículo 3? ¿Alguien tiene ahí? Léalo con fuerza, léalo. Haga cuenta que está en la casa gritando a Manuel. Y dijo Dios que haya luz y hubo luz y luz al sol. ¿Cómo empezó Dios a crear? Por la palabra. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, el principio era la palabra. La palabra. Y es interesante aquí que Dios que crea todas las cosas por su palabra como por su espíritu. Como por su espíritu aquí. Por su palabra dice que apareció la luz. Y ahí en Juan 1:1 dice que la palabra, ¿ya? O a Jesús se le llama el verbo, la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios obviamente aquí es el Espíritu Santo. Qué interesante que la palabra y el Espíritu estén estrechamente relacionados aquí, desde el inicio. Y luego es lo que uno ve aquí en la actividad creativa de Dios. Aquí. Puede ser una indicación, póngale un asterisco, no me crea, pero puede ser una indicación de la obra de la Trinidad. Desde el principio. En Samuel, por ejemplo, 16:14, habla del Espíritu de Jehová. En Números 27 también habla acerca del Espíritu que estaba en Josué. ¿Ya? Y en Génesis 19:24, este versículo me gusta porque es clarísimo. Génesis 19:24. Dice, lo tienen ahí porque para que lo marquen, si tiene su Biblia, ¿verdad? Entonces, vayan ahí, y ustedes me dicen qué van a anotar aquí. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Qué notaron ahí? ¿Qué es algo que les llama la atención al observar y al mirar y al leer este pasaje? Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Cuántos Jehovás hay aquí? 2. Y ve aquí hay una distinción entre el Señor o Jehová en el cielo y Jehová en la tierra. ¿Cuál es el Jehová que está en la tierra? Es cosa de ir al capítulo que está antes, capítulo 18. ¿Qué pasó en el capítulo 18 de Génesis? Que vinieron estos ya visitantes a visitar a Abraham. Y luego ahí Abraham se pone a hablar con el Señor y bueno, ahí usted sabe la historia, ¿verdad? Todo lo demás. ¿Y qué es lo interesante? Le dice, ocultaré a mi siervo Abraham lo que debe hacer.
no era un ángel, propiamente. Hablo de algo creado, no. Era el Señor, Jehová, la segunda persona de la Trinidad. Ahora, claro, para alguien que no cree en la Trinidad, tiene problema. No pueden haber dos Jehová, tiene que haber uno solo, porque Dios es uno. Pero para yo iba a decir, pensando en inglés, no, pero para mí, no tengo problema. ¿Por qué? Porque estos dos y el Espíritu Santo son el único Dios. Misma naturaleza, misma esencia aquí. ¿Qué sería este segundo Jehová? Obviamente, el que se ha revelado. El que me ha visto, dice que el Padre, nadie ha visto al Padre. Juan 1.18. ¿Alguien lo puede leer? Juan 1.18. El Evangelio de Juan. Y ya vamos a terminar. No alcanzamos ni a... Esta es solo la introducción, estamos recién empezando. Yo creo que esto se va a alargar. Bueno, de pronto con las imágenes se va más rápido. Juan 1.18. Léalo a alguien, por favor. Sin miedo. Jehová, el unigénito, que está en el seno del Padre, que Él se ha dado a conocer. Sí, Él se ha dado a conocer. Él lo ha revelado, Él lo ha mostrado. Esa es la Epifanía. Él es el que se manifestó para que la gente lo viera. A Cristo Jesús. Entonces, cuando usted lee en el Antiguo Testamento, ¿ha leído usted el Antiguo Testamento? Y en el Antiguo Testamento a veces dice, y vieron a Dios. Uy, he visto a Dios, voy a morir. ¿A quién vieron? No paz, ¿verdad? A la segunda persona de la Trinidad, a Jesucristo. Una teofonía, una manifestación de Dios, o una aparición antes de su encarnación, ¿ya? Porque la gente vio a Dios, sí, vio a Dios. A veces nosotros pensamos esta idea, y con esto vamos a terminar, de que Dios es santo, y es santo. Es más, la Biblia dice que Dios no mira el pecado. Pero cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿quién era Él? Era 100% hombre, 100% Dios. ¿Y con quién andaba? Con los pecadores. ¿O había alguno bueno ahí? ¿No? Ninguno. Ninguno. Porque a veces nosotros pensamos, es que Dios está allá, no se va a acercar a los pecadores. Ey, vea, se acercó, vino. Es lo que dice Filipenses. Entonces, ahí nosotros podemos ver que hay esa diferencia. Por ejemplo, si siguen ahí, están en Génesis 19. Verso 29. Dice así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. De Dios a Dios. Para nosotros no hay problema decir que Jesús es Dios. Y que el Padre es Dios. Y que el Espíritu Santo es Dios. Porque estos tres son el único Dios. El único Dios. Y pueden apuntar ahí si están anotando el Salmo 45, versos 6 y 7. Y lo comparan ahí, ponen comparar con Hebreos 1, versos 8 y 9. ¿Ya? Lo mismo con el Salmo 110, verso 1. Salmo 110, verso 1. Y lo ponen ahí, comparar con Mateo 22, 44. Aquí. Y ahí hay muchos pasajes, y cuando ustedes vean las notas, ahí van a ver más pasajes en donde pueden ahí comparar. Aquí. Jesús dijo esto: yo y el Padre uno somos. Luego Jesús dice esto: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. ¿Cómo puede ser eso? Aquí. Es la unidad.
Pero también vemos a estas tres personas por medio de las Escrituras. Esta naturaleza de la unidad divina nos muestra a estas tres personas a través de toda la Escritura. Y cuando hablo de esto, estoy hablando de que Dios usted no lo puede dividir. ¿Ya? No estamos hablando de que Dios sea un ser compuesto, formado por tres diosesitos que hacen un Dios grande. No, no se puede. Es una unidad, como una unidad, Dios no se puede dividirse. Y eso en mi mente no lo puedo entender. Ahora sí veo la vida de ellos, ¿ya? Que actúan pareciera ser en forma individual, separada, pero en su esencia tú no lo puedes dividir. Técnicamente es indivisible. Indivisible. Y a la vez, nunca yo puedo decir que está formado por múltiples de sustancias, no. Él es indivisible, es único aquí. No son seres separados, el Espíritu Santo tiene no, la misma esencia, es el mismo Dios, de ahí emana todo. ¿Cómo lo entendemos eso? Bueno, por medio de lo que las Escrituras nos enseñan. Y de ahí, lo que no puede entender mi razón, no puede creer mi fe. En la revelación que Dios nos da en su palabra. El próximo jueves vamos a seguir. No quiero abusar de su tiempo, aprovechar que nos está lloviendo para que nos vamos. Y si usted tiene alguna pregunta, no me la envía, no, mentira. Si usted tiene alguna pregunta y está en los chats, ¿ya? O me la puede enviar a mi número. Y probablemente esa pregunta que usted tiene va a salir la próxima semana a responder. No vamos a ver todos. De hecho, estamos tanto yo como todos los demás que estamos enseñando acerca de doctrina, estamos tratando de condensar esto. ¿Ya? Y la idea es que sea lo más práctico posible. De hecho, usted podría estar perfectamente un semestre hablando solo de la Trinidad, contestando diferentes preguntas. ¿Ya? Mínimo. Pienso yo, y de las que yo veo, pueden salir usted unas 35 preguntas que yo me haría. Y bueno, yo me he hecho. Gracias a Dios hay alguien más que la ha contestado, salvada. Pero igual uno debe indagar y investigar por medio de las Escrituras. Ir siempre a la palabra de Dios. Un solo Dios, tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son del único Dios. El único Dios. Y por eso podemos estar tranquilos y confiados que la obra que Cristo hizo en la cruz es suficiente para perdonar nuestros pecados. Dios murió por usted. Porque ¿contra quién hemos pecado? Contra Dios. Y Él hizo todo lo que usted y yo, ¿verdad?, no podíamos hacer. Él murió por nosotros. Y nos envió el Espíritu Santo que nos da esa nueva vida. ¿Ya? El Espíritu Santo eterno de Dios. Si es eterno, es Dios. Si no es eterno, no es Dios. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana, ya a ir una pasada por el Antiguo Testamento, terminar esta parte y ver algunos pasajes en el Antiguo y Nuevo Testamento que nos muestran claramente esa Trinidad, ¿ya? Y tratar de explicar algunos versículos que probablemente estas sectas usan para confundir a aquellos que
no estudia la Biblia. Lamentablemente. Oremos, ¿te parece? Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque conocemos un poquito más. Queremos seguir conociendo más de ti, de tu naturaleza.